Qué bendición poder compartir con ustedes una vez más el gran beneficio que trae la palabra de Dios, ser edificados por ella y algunos ser persuadidos de sus pecados para proceder al arrepentimiento. Hoy, como en otras ocasiones, sé que será de bendición el tema que vamos a compartir. Quiero hablar hoy bajo este título: ¿qué haremos después de esto? Después de esto que estamos viviendo como humanidad, cuando esto termine, cuando la bonanza de Dios llegue, cuando estemos frente a la salida que estamos esperando, ¿qué haremos? ¿Volveremos a nuestra normalidad? Esto es como humanidad. ¿Volveremos a nuestras rutinas que incluyen prácticas pecaminosas que desagradan a Dios? Como iglesia, ¿volveremos al ocio, a la vagancia, a la negligencia espiritual? ¿Volveremos al descuido? ¿Volveremos a coquetear con esos pecados que nos asedian y retomaremos esas posiciones que Dios con insistencia decía que abandonemos? ¿Qué haremos? Y quiero que miremos un escenario bíblico donde se nos muestra la actitud de un hombre que, al igual que esto que he querido introducir, en el momento de la aflicción causada por el mal que había sembrado en su forma de vida, en su forma de gobierno y sobre todo en su forma de tratar al pueblo de Dios, trajo consecuencias que fueron lamentables sobre él, sobre su casa y sobre todo el imperio que gobernaba. Pero luego de que el juicio de Dios vino y vivió las consecuencias, en algunos momentos pudo ceder, reconocer y doblegarse a la voluntad de Dios. Pero luego que pasaba el juicio y las cosas volvían a la normalidad, de igual manera él retomaba su antigua posición de desobediencia. La intención de esta enseñanza es librarnos a que cuando esto termine volvamos a ofender a Dios. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 8, versículo 12 al 15. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Pudo usted captar el último versículo que leímos? ¿Qué hizo Faraón cuando vio que se le había dado reposo? Cuando había terminado el malestar, cuando la aflicción fue quitada, Faraón retomó su posición de desobediencia. Cuando miramos este escenario, estamos frente a un imperio donde estaba incluido el pueblo de Israel. Este pueblo que Dios había separado entre las naciones de la tierra, que lo había engendrado mediante una promesa y lo había establecido mediante un pacto. Este pueblo estaba ahí cautivo y estaba en un momento de aflicción por causa de la gestión que estaba ejerciendo este nuevo faraón. El pueblo había clamado a Dios, y en el capítulo 3 de este libro de Éxodo miramos una conversación que Dios tiene con Moisés. Y exactamente en el versículo 19 y el versículo 20, Dios anticipa a Moisés de cómo iba a actuar el faraón ante la petición y el llamado que Dios le iba a enviar a hacer acerca de dejar ir a su pueblo, dejarlo libre. Dice Dios a Moisés que Faraón iba a reaccionar de manera negativa, iba a reaccionar de manera orgullosa y renuente. Por tanto, Dios iba a tener que sacar a su pueblo con mano fuerte, pero que también en medio de todo esto iba a mostrar sus maravillas. Mano fuerte tenía que ver con los juicios que por medio a estas 10 plagas Dios trajo sobre el imperio de Egipto. Pero maravillas tiene que ver con que estas señales iban a servir como un referente a
todas las generaciones después de Egipto. Por eso en otros momentos, cuando ejércitos imperios se levantaron contra Israel, ellos hacían memoria de cómo Dios mostró su poder en esta liberación. Pero también el mismo pueblo de Israel, en momentos cuando su naturaleza pecaminosa se reveló, momentos de crisis donde hubo falta de comida o donde hubo sed en el desierto, ellos solían reclamar, quejarse ante Dios y ante Moisés. Pero en esos momentos Dios hacía referencia, sobre todo por medio de Moisés, de cómo Él los ayudó cuando estuvieron cautivos en Egipto. Pero en este momento donde hemos leído, ya Egipto se encuentra en el escenario de la segunda plaga, la plaga de las ranas. Esta plaga estaba afectando todo el imperio. Todos los egipcios estaban llenos de pánico porque no habían visto una magnitud, una invasión de este tipo de animal. En este momento, Faraón clama a Moisés para que hable con su Dios. Estaba convencido de que el Dios de los hebreos estaba demostrando su poder sobre las deidades que ellos tenían y que eran objeto de culto. Por esta razón, Faraón se doblega ante el juicio de Dios, reconoce que debe dejar ir al pueblo, pero luego que Dios trae alivio y saca las ranas y extermina este juicio por medio del clamor de Moisés, dice aquí donde leímos que Faraón retomó su posición. Y es lo que quiero yo tomar en este día para que nosotros podamos considerar qué haremos nosotros después que esta tribulación termine, después que este virus mortal acabe. Después que veamos la salida ante toda esta pandemia, ¿qué haremos nosotros? A ti que me estás mirando y escuchando, volverás de nuevo a tomar aquellas condiciones, aquellas posiciones, ese comportamiento que tanto ofendió a Dios. Volveremos a nuestras prácticas pecaminosas. Nosotros como iglesia volveremos a retomar el descuido en el cual nos encontrábamos. Esto que está ocurriendo en la humanidad tiene un objetivo. Como iglesia hemos hecho una profunda reflexión y estamos reconociendo de que nuestros caminos no estaban bien. Había presencia de descuido, había presencia de estancamiento. Habíamos permitido que algunas condiciones de desobediencia se hicieran habituales en nuestra forma de llevar la vida cristiana. Y creo que esto nos ha tocado profundamente, nos ha hecho un llamado a la humillación, un llamado al arrepentimiento, un llamado al cambio, un llamado a asumir el llamado que Dios nos ha hecho y a vivir a la altura de la vida a la cual Él nos ha llamado. Por esta razón, es bueno nosotros reflexionar. De seguro Dios nos va a ayudar. De seguro su mano se levantará y nos dará una salida una vez más, ya que no es la primera vez que la humanidad se ve ante una situación como esta. En el orden de las pestes, de las enfermedades, han pasado muchas pandemias sobre la humanidad, pandemias que han afectado naciones, continentes, y como el caso de esta que ha trascendido los continentes y nos tiene a todos bajo pánico y nos tiene a todos preocupados. Por esta razón debemos hoy detenernos. Faraón tuvo que esperar la última plaga para de una vez por todas hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y yo pregunto, ¿qué estamos esperando nosotros para hacer lo que Dios pide? Pero puedo preguntar también, ¿qué es lo que Dios pide? En una ocasión Dios habló por profecía a Israel. Israel siendo el pueblo de Dios, este pueblo que había sido consagrado por Él cuando llamó a su siervo Abraham. A este pueblo Dios tuvo que disciplinarlo. Este pueblo se hizo renuente, obstinado en desobediencias, en comportamientos que desagradaban a Dios. Y llegó un momento donde Dios parece como un padre hablando con su hijo, como a quien no le han funcionado los métodos de castigo, se acerca a su pueblo y le pregunta, ¿qué yo pido de ti? Y Dios le dice, que hagas justicia, que tengas misericordia,
que ames mi voluntad. ¿Qué Dios pide de nosotros? Sino que le obedezcamos. Su palabra no está lejos de nosotros, la ha acercado. Su Hijo ha muerto en la cruz. Su sacrificio nos habla de su amor, pero también nos invita al arrepentimiento y a la fe en Él. Lo que Él pide ha sido dicho, está establecido. Su evangelio lo comunica. Nosotros como iglesia lo sabemos, y a los que están fuera de este camino se lo hemos hecho saber y lo seguiremos haciendo. El punto está, ¿estaremos nosotros dispuestos a obedecer a Dios fuera de la aflicción? Son muchas las personas que mientras están en los momentos de dificultad se recuerdan que hay un Dios. De hecho, hemos diseñado refranes con este comportamiento de que la gente cuando tiene el agua al cuello, de que la gente cuando está en la dificultad se recuerda que hay un Dios. Mas nosotros hoy tenemos un llamado a no ser como Faraón. Faraón, mientras estaba con el dolor, mientras estaba en la dificultad, recordaba y obedecía, aunque no de manera sincera, pero lo hacía. Pero cuando venía el alivio, cuando venía el reposo, cuando pasaba la dificultad, retomaba su desobediencia. Nosotros debemos estar listos para cuando esto termine. Cuando esto termine, no solo es momento de celebrar, no solo es momento de alegrarnos, es momento también de ser responsable a las promesas que hemos hecho en este momento de crisis. ¿Te imaginas cuántas promesas, cuántos compromisos hemos asumido ante Dios en medio de esta dificultad? Muchas oraciones se han hecho donde se le ha dicho: Señor, si tú nos liberas de esto, haremos tal cosa. Señor, si tú nos proteges en medio de esto, haremos tal cosa, cumpliremos con tal cosa. Déjeme decirle, nuestra obediencia debe ser incondicional. Dios nunca ha querido una obediencia condicionada por el miedo. El juicio de Dios no llega para causar miedo y el miedo para causar la obediencia. No, el juicio de Dios viene para mostrarnos la consecuencia de nuestra desobediencia, no para ganar una obediencia. La palabra del Señor muestra cómo 3 jóvenes en un escenario de muerte y dificultad supieron decir: líbranos Jehová, y por si acaso no nos libra, no adoraremos a otro que no sea a Él. Debemos tener la obediencia lista en este momento de dificultad, y si nos hemos apartado, volvernos a la obediencia a Dios. Pero cuando esto termine, nuestra obediencia tiene que mantenerse. Le hablo a los inconstantes, le hablo a los desequilibrados, le hablo a aquellos que no logran tener firmeza en el bien, que no logran tener estabilidad en la obediencia a Dios. El Espíritu del Señor está dispuesto a ayudarnos. Yo creo que es el momento de asumir el llamado que Dios nos está haciendo en medio de esta dificultad. Te recuerdo, esto va a terminar. La mano de Dios se levantará para ayudarnos de seguro, pero Dios espera que después de todo esto seamos fieles y cumplamos aquello que le hayamos prometido en medio de la dificultad. Oro al Señor para que seamos firmes en la obediencia. Padre, gracias, porque por medio de las consecuencias de los males que hemos sembrado, recibimos la gran enseñanza de volvernos a ti, de humillarnos de nuestros pecados, de considerar nuestros caminos y mirar si se halla en ellos algún mal y apartarnos. Hoy abrazamos la esperanza de que tú traerás una salida a la humanidad, de que tú nos ayudarás, de que un nuevo día amanecerá sobre la tierra. Pero te suplicamos, nos ayudes a guardar con firmeza la fidelidad y obediencia a ti. No que seamos perfectos, pero sí que seamos maduros en cuanto a la fe. Padre, gracias, porque tu palabra nos alienta en medio de nuestras dificultades. Que el Señor nos ayude a ser fieles, firmes e incondicionales
en nuestra obediencia a Él. Bendecidos. No se dormirá el que guarda a Israel. Yeshua.